que aunque jugué la última vez ayer mismo por la tarde, el día se hace muy largo esperando volver, porque me ansío con ganas de volver. Y venía con ganas, bueno, las ganas las tenía ayer por la noche y más bien por la mañana, pero ahora ya se han calmado, pero igualmente lo que quiero decir es que quería teorizar un poco más con el juego, y bueno, no decir teorías definitivas, sino más bien como juntar pistas que tengamos ahora sobre, por ejemplo, el tema de los icons, porque Clive es el dominante de Ifrit, de dónde viene Ifrit y tal. No tengo respuestas en absoluto. Solo quería teorizar un poco más. Espero no haberme olvidado de todo lo que había pensado anoche, porque ayer literalmente estaba en la cama para dormir y estaba pensando en cosas. Y, y lo que voy a hacer no es un poco, yo creo que no es trampa, ¿vale? Es un poco de información extra fuera del juego, que no, yo no quiero salirme del juego, pero viene un poco fuera del juego. Em, que viene de la caja en la que me venía el juego, que compré una edición especial y viene con una caja con un dibujo, una pintura en la caja, que tiene tres costados. Pero por lo que creo que es correcto sacar información de esto, es porque, eh, tal y como veo que es el mural, que el mural solo enseña casi ni la mitad, o sea, no enseña lo que está, el mural en la cámara sacra, que solo ves ese dios que ahora, por lo que yo creo que es más bien un demonio, aunque puede que pretenda ser un dios, pero creo que la imagen más bien sería de un demonio, o el demonio, es porque, bueno, lo primero que digo que es porque me parece bien sacar información de fuera. No he rebuscado nada de información, es solo cosas que pienso yo por el dibujo de la caja. Y lo digo porque, tal y como es el mural, que solo os enseña una parte, es como he hecho aposta de que para que el juego te lo revele al final y aposta te ponga en situación de, era esto, no sé qué. Pero no te da oportunidad de intentar pensarlo tú primero, solo ves esa figura y no sabes nada más. Vale, el dibujo en la caja tiene tres costados, la frontal, derecha y izquierda. Y en el centro está lo que más se parece a esa especie de dios en ese mural. Pero es un poco distinto, pero casi seguro que representa lo mismo, por las alas que tiene y tal, y por la silueta. Pero en la caja se ve mucho más parece un demonio. Allí parece un dios, algo elevado, que está por encima de algo, que es lo que tapa el mural desgastado o borrado a posta. Y en la caja le ves de frente y es como... en el mural no le ves ninguna faz de la cara, es todo en negro. Aquí sí que parece que tiene una cara y parece tener un morro. Como si fuera medio toro, pero como tirando a demonio. Y la impresión que te da al verlo es de demonio. Es lo primero que piensas, creo yo. Por la mirada que tiene, por la presentación. Entonces, el resto del dibujo son los 8 icons, evidentemente fuera, quitando a Ifrit. Ifrit es como aparte y parece como le han dicho a Clive, parece que lo hayan hecho, alguien lo haya creado a Ifrit, adrede. No digo los otros icons no han sido creados adrede. Lo que quiero decir es que Ifrit está creado para que parezca en este momento, por lo que parece, en esta situación, para provocar alguna cosa. O que podría ser una fase en la que acaba transformándose en ese dios o en ese demonio. Podría ser algo previo. Un icon que primero es icon y luego se transforma en eso. Porque Ifrit en este juego es, está hecho como un ser oscuro, como un demonio, es como un demonio de fuego en parte. Entonces, lo interesante del dibujo es que no sé qué quiere decir, pero bueno, yo eso le estuve dando vueltas. No, seguramente me he olvidado en lo que acabé pensando. Pero 7 de los icons, que por cierto, todos los icons están en las caras de derecha e izquierda, excepto uno. Y todos esos 7 están mirando como no con precaución, como con enemistad, eh, como que si fueran a enfrentarse a este demonio. Los 7 están como no lo encaran porque el demonio como te mira a ti, a la portada, y los icons están a sus laterales, pero están mirándole a él, como un enemigo, los 7, luz, oscuridad, todos. Luz, oscuridad, están Odín, Bahamut, Garuda, el Leviatán que todavía no lo conocemos, pero el Leviatán viene de otros Final Fantasy también, bueno, como todos los icons, o casi todos. Shiva, el Fénix y la Mu. Están todos mirando
a él como precavidos y como a las armas. Están preparados para luchar. Excepto uno. Titán. Titán está junto al demonio en la portada, en la parte delantera de la caja, del dibujo. Y no tampoco mira al demonio, no mira al demonio, mira hacia adelante, como el demonio. Y no solo eso, sino que parece el de un demonio también. O sea, a primera vista no dirías que es Titán, parece otra cosa. Y es como si estuviera junto a demonio, al demonio. Y por cómo mi impresión de Kupka hasta ahora, de Hugo Kupka, el dominante del Titán, es más como que está siendo... ¿Cómo se dice? Tomando el pelo, no, está siendo usado, manipulado. Primero por Benedicta y ahora como sentí algo por Benedicta, alguien lo ha provocado para que actúe contra Cid y luego cuando sepa que Clive fue quien la mató, Clive. Lo que no sé si al final Titán o Hugo o ambos juntos, porque tal vez Titán vaya por su cuenta, tome el control de Hugo en algún momento. Si por diseño de su creación, por quién es Titán, acabaría con este demonio a su lado, o está siendo también manipulado en esta parte y se le une a él por algún otro motivo, no sea el diseño. Pero por algún motivo, los 7 icons están en contra del demonio, por lo que parece, y Titán no, Titán está como, le da la espalda, Titán está por delante del demonio, mirando hacia adelante. Está como con él, por lo que parece. Me encanta pensar en estas cosas, poder yo razonar sobre detalles que pueden significar. Eso no me gusta y no lo suelo hacer en los juegos. Me gusta un montón. Pero lo que al final dirá si ha valido la pena o no es si realmente pensar en ello da algún resultado. Es decir, algo de esto es verdad o realmente había un motivo detrás de todo esto o no. Estaría súper bien. Y un último detalle es que detrás del demonio encima hay como una esfera de energía y lo que parece, a mí me parece, pasa que está cortada el dibujo, que está cortado, es como medio forma humana, como si estuviera como en una cápsula, como un embrión. Pero no tiene por qué ser joven, sino como puede que haya metido ahí a alguien que se esté transformando. Esa es la impresión que me da. Y tal vez, saber, yo no estoy teorizando sobre un fin o sea, el fin de alguien, si el objetivo de alguien, o de algo, sino solo eso, juntando pistas. El demonio podría nacer como Akon a través de ese humano en esa esfera. Y yo creo que desde luego está relacionado bien con los empirios. Desde luego, a ver, es evidente porque al ser portador de la energía no el portador del Fénix en sí, sino tener parte de su poder, puede acceder a las instalaciones, a la cámara sacra. Lo podía Clive y podría haberlo hecho Joshua y los otros portadores, y que están relacionados con los icons, los empirios. Ah, y creo, no, ahora no me sale nada más, si es que había pensado algo más, pero bueno, esto es lo que quería comentar. Me gusta poder ir pensando por mi cuenta a ver cómo puede ir una cosa a otra. Estoy seguro de que había pensado en más cosas, pero se me va. Es que claro, a mí si pasan las horas y después de haber dormido ya se me va mucho la memoria, pero eso, estuve un rato ahí pensando y me gustó poder imaginar qué puede ser esto, qué puede significar. Vale. Ahora voy a ir aquí, porque tengo que poder acceder ahora, espero. Ah, y eso, lo que dije antes de cerrar ayer. Pero estoy... Torgal, what is it? Nothing good, I'll wager. Come on. Lo que me temía. Quiero ir aquí primero, pero hay mierda, hay problemas en Eastpool. Joder. Vale, no puedo hacer, ya volveré. Seguro que se puede volver, pero hay que ir a Eastpool. No me gusta nada lo que digo. Titán, no estar aquí. No puede haber, a no ser que eso que vimos de Hugo fuera mucho antes de lo que y no actual.
Esto pinta mal. No, putos imperiales. What happened here? Imperials. You'll pay for this. Ah! We've got a live one. What are you doing here? Answer me! Remember our orders? No survivors! Who would order such a thing? It's over. No sabía. ¿El alcalde está vivo? Mierda, este era un anciano. Mierda, Ana. Joder. Porque no sé cómo, por qué están aquí. Thought you could escape us, did you, Brandon? You were born Mierda, a nos han slave, seguido. and you'll die one. Kill all the ducal dogs! Ducal dogs? Hey, we're innocent people! That's enough. Keep your distance, boy. That's it. Mira, son un espejo, capullo. Stay down. It's over. Put them all to the sword! Bearer or no! Mierda. All must burn! The bearers and those who sheltered them. By Empress Annibella's command! My mother ordered this. Why? Clive, I know. You can wait. Y yo. Malditos animales de mierda.
sorry, Lady Hannah. You deserved so much better. All of these people did. Better than my mother. We're too late. Gav! Clive! Acting on the orders of the Duchess, eh? We knew East Pool was harbouring bearers. Thought they were safe enough hidden up here, but someone must have let slip. If they'd have only come to us sooner, none of this would have had to happen. Fuck! My mother always did despise bearers. The way Father embraced them when the other nations spat on them as slaves. The way an accident of birth gave them a power that others lacked. But why kill everyone? They meant no harm. They just wanted to be free. This world judges that a crime punishable by death. Which is why we're going to change it. Gav, we want to help. Thought you'd got your own stuff to be getting on with. We do. But it can wait. In that case, we should head back and tell Sid you've had a change of heart. He was always on it yet to join us. All right. And we'd best be quick. Last I heard, he was planning another excursion. What about the villagers? Aye. Can I leave yous lot to take care of things here? Of course. We'll make sure they get a proper burial. Thank you. All of you. When you're ready, then. Now, rats, lead me to your nest. Lord Kuka's message for your leader. If only he knew where to send it. Una nueva rata. Joder. Bueno, todavía faltaban villanos. Y no lo digo en coño. No porque los quiera, No porque los quiera. Cuantas menos ratas peligrosas, mejor. Mierda, sin guarida, entonces ¿dónde iremos? To Sid Solar, then. We have a lot to discuss. Me gustaría ir a un par de sitios primero. Orquestión, quiero ir. Martillo Negro no me indica que haya nada nuevo. Quiero ir a ver Memorandum. Y a Tarsha. Clive, was it? Hola. It's nice to see the hideaway finally coming alive. Wasn't so long ago us old hands were ratting about the place like peas in a bucket. A ver. Ah, esta es la que suena cuando estás por el campo. Voy a dejarla de historia, por eso. Take a seat, Clive.
I'll fetch you a bowl of brown. Gracias. New dung had so many uses. If you want to help, learn your letters. Easy for him to say. Good day. Or... Pensaba que subiría de study nivel. the tomes? Purga de Eastpool. Masacre de portadores ordenada en el año 873 por la virreina y emperatriz Annabella Lesage. Tras asumir el control del antiguo ducado, decreta la muerte de los portadores huidos de la justicia y de aquellos que les ofrecieron refugio en una muestra de desprecio a los ideales del difunto archiduque. Toda la población de la aldea pierde la vida en la atroz matanza llevada a cabo por sus guardas oscuros. Entonces llevan una armadura distinta. Es verdad, llevan una tela oscura. No sé si es lo que llevan todos o, como dices, estos guardas oscuros son especiales. Eastpool. Aldea situada al este de la provincia imperial de Rosaria. Vivía de lo que producían sus fértiles campos, pero la propagación de las tierras estigias ha disminuido drásticamente la extensión de terreno cultivable, obligando a muchos aldeanos a marcharse. Tras el incidente del Pórtico del Fénix en el año 860 y las posteriores ofensivas Sangreférrea, varios portadores buscaron refugio aquí intentando no llamar la atención de las implacables autoridades imperiales. Sin embargo, acabaron por padecer la ira de la emperatriz Annabella, quien ordenó purgarlos a ellos y a todo aquel que les hubiera ofrecido refugio. Eastpool yace ahora abandonada y en ruinas. Fieles al ducado. Ciudadanos del antiguo ducado que simpatizan con los ideales del archiduque Elwin. Apoyan en secreto, al igual que en vida, la igualdad entre hombres y portadores. Tras la anexión al imperio, la mayoría de los habitantes de la recién instaurada provincia imperial de Rosaria juraron lealtad a la nueva virreina, la emperatriz Annabella, quien mandó purgar a todos aquellos fieles al ducado que propugnaran las ideas de su difunto marido. Esta orden desembocó en la matanza de Eastpool, a cuyos aldeanos se los acusó de alta traición por ocultar portadores a las autoridades imperiales. Antes de la ocupación, el término tenía otra connotación. El Gran Ducado de Rosaria se fundó tras la unificación de varias pequeñas naciones regidas por sus respectivas casas. Aunque el archiduque era la figura de máxima autoridad, existía una clara división entre los representantes de cada casa. Algunos, fieles al ducado, defendían la centralización del poder, mientras que otros abogaban por una mayor independencia territorial. Pórtico del Fénix, ruinas del castillo destruido en la invasión imperial y posterior encuentro entre los dos Seikon del Fuego en el año 860. Tengo que hacer una pausa, ahora vuelvo en 2 minutos.
Ya estoy. Prosigo. En sus profundidades yacen vestigios de otro tiempo, a los que se accede mediante un pasaje subterráneo. Aquí, antes de que Rosaria pasara a ser una provincia imperial, se llevaba a cabo el ritual sagrado de la comunión ancestral. Mural antiguo. Mural hallado en la cámara sacra del Pórtico del Fénix. Se desconoce quién fue su autor y para qué lo creó, pero la figura central de aspecto divino parece indicar que es una obra relacionada con alguna religión extinta. Mira, arriba hay como un orbe, no me refiero al pequeño amarillo, sino arriba hay como... Bueno, no, eso parece más bien en una pared del dibujo en sí. O sea, en una pared que sale dibujada, no. No. Pero sí, este es el de la foto, el de la dibujo en la caja también. Sí que lo que digo, es como un dios, pero en la caja parece un demonio. Pero a lo mejor es el estilo de dibujo, aunque si te intento transmitir algo, es que es malvado. Hugo Kupka, dominante de Titán. El poder de su Icon acabó por concederle el cargo de asesor financiero del Consejo. Dotado de una autoridad sin par, Hugo ha aprovechado el puesto para ejercer su influencia en el tablero político y militar de la República de Dalmequia, amasando una fortuna en el proceso. No siente aprecio alguno hacia su patria y solo lucha por interés propio. El amor que profesa hacia Benedicta Harman es absoluto y sincero, y por ella traicionaría a cualquiera de sus aliados. Cuando un soldado de Wallot le informa de que el asesino de su amada es Cid, destruye la guarida junto a sus hombres para cobrarse su venganza. Oye, esto es spoiler, esto no ha ocurrido todavía. ¿O es spoiler o os dice que se cargó el edificio en el que estaba? Joder. Espero que Ambrosia siga viva, la verdad. Ah, no, pero debió de ser calcinada. A ver, aquí no lo dice, pero... Este es el que es más o menos el manastro de Clive. Y bueno, y Joshua. Bernard. Avezado carpintero residente en la fonda de Malza y encargado del mantenimiento de los puentes que conectan la aldea con las marismas de alrededor. La humedad de la zona daña la madera con facilidad, por lo que siempre está ocupado reparando y tratando los pilares y largueros. A ver si aparece el cabroncete traidor. Bueno, no es traidor, es una rata. No sale. Annabella Lesage, emperatriz del Sacro Imperio de Sanbreque, antes archiduquesa de Rosaria. Obsesionada con la preservación del linaje del Fénix, traiciona a su marido y se alía con el Sacro Imperio de Sanbreque. Ahora es virreina de la provincia imperial de Rosaria, y gobierna con una crueldad nunca antes vista en tiempos del archiduque Elwin. Una bruja, pisacabeza. Rodney Murdoch, comandante de los guardas ducales y mano derecha del archiduque Elwin. Cuando Clive manifiesta sus poderes como Ifrit en aquella trágica noche en el Pórtico del Fénix, Murdoch pierde la vida entre las llamas del Icon. Hannah Murdoch. Que le entrega unas ropas de Elwin a Clive. Por desgracia, ella también acaba perdiendo la vida en manos de los guardas oscuros, que actúan bajo las crueles órdenes de la emperatriz Annabella. Castillo de Rosalith. Tras la invasión imperial. Castillo de la antigua capital rosariana. En él vivía la familia ducal y se tomaban todas las decisiones políticas y militares que incumbían al Gran Ducado de Rosaria. Pero tras el incidente del Pórtico del Fénix, en el año 860, la ofensiva sangre-férrea y la posterior invasión imperial, las tropas de Sanbreque se han asentado en él. Habrá que limpiar. Me gustaría mucho, sería muy guay poder recuperar Rosalia y todo. Esta cámara sacra. Estancia sagrada ubicada en las profundidades del Pórtico del Fénix. Un antiguo castillo al noroeste del antiguo Gran Ducado de Rosaria. La adorna una gran
un gran mural frente al cual el dominante del Fénix escucha la revelación de los ancestros. Palabras que habrían de guiar sus pasos en la batalla, en un rito conocido como la comunión ancestral. Fonda de Marza. Aldea erigida alrededor de una fonda en una meseta que se alza sobre las marismas del sureste del Gran Ducado de Rosaria. Cuenta con una compañía de mercenarios que la defiende, cuyos miembros suelen frecuentar la fonda en sus ratos libres para trasegar alguna que otra jarra. Aunque el pueblo rosariano haya sufrido numerosas desgracias tras la invasión del Imperio, sabe que en la fonda siempre recibirá un trato cordial, comida caliente y cama. Abadía de San Glaidemont. Monasterio gregoriano emplazado en la Cala de la Melancolía, al sureste de la provincia imperial de Rosaria. Se construyó para extender la fe gregoriana por el antiguo ducado tras la invasión de Sanbreque, y por ello es una de las pocas construcciones de estilo imperial que existen en la región. Anexión de Rosaria. Tras la tragedia del Pórtico del Fénix, el Reino de Hierro aprovecha la muerte del archiduque y muchos de sus hombres para acometer una ofensiva contra el Gran Ducado de Rosaria en el año 861. El Sacro Imperio de Sanbreque, por su parte, asesta el golpe definitivo al decadente ducado y lo anexiona a sus dominios poco después, tal como habían planeado la archiduquesa Anabela y las autoridades imperiales. Tres juncos, marismas que se extienden por la región oriental de la provincia imperial de Rosaria, al sur de la fonda de Marza. La presencia de algunas chozas y barracas abandonadas evidencia que estuvieron pobladas en el pasado, pero la constante subida del nivel del agua obligó a sus habitantes a buscar otros lugares de donde vivir. Sacro Imperio de Sanbreque. Tras invadir Rosaria, la nación situada al noreste del Tormentia, al pie de su cristal madre, la cabeza del dragón, se alza majestuosa la sacra capital de Oriflame, donde los cardenales ostentan el poder político y eligen el próximo emperador mediante votación, o al menos eso aparentan. En realidad se encuentran sometidos a los caprichos del emperador, que gobierna de facto Sanbreque. En el año 860 urdieron un plan para, en sus propias palabras, liberar a Rosaria de la amenaza sanguinolenta, que resultó en su posterior anexión como provincia imperial. Gobierno de la provincia imperial de Rosaria. Órgano ejecutivo de la provincia imperial de Rosaria. Tras la anexión del ducado a sus dominios, el emperador Silvestre delegó el gobierno de esta región en la emperatriz Anabela, a quien nombró virreina. República de Dalmequia en Dazbog. Nación conformada por una federación de 5 estados, ubicada en la región meridional de Tormentia. Su capital es Randela, que cuenta con el cristal madre del colmillo del dragón, en cuyo interior se alza el castillo Dazbog, hogar de Hugo Kupka, el dominante titán. Vale, entonces la montaña al oeste debe de ser el cristal, que el tío Hugo se queda ese territorio, de ahí tiene un castillo, y no solo eso, perdón. Lo que no entiendo es entonces cómo los sangre férrea pasan de largo si vienen del oeste, a no ser que haya unas montañas que no pueden atravesar, tienen que bordear por el sur y atacar desde el sur, por el mar. Porque, o sea, estaban invadiendo lo que sería la batalla del Nisa, estaba como en el centro de la República, y la capital está a la derecha, y el cristal y el castillo de Dazbog están a la izquierda. Castillo de Dazbog. Castillo construido junto al colmillo del dragón, en el interior de la montaña que lo alberga. De opulenta decoración, es la residencia habitual del dominante de Titán, Hugo Kupka. ¿No me va el bando? Pasa. No entiendo. No me va el mando. Ahora, joder, qué susto. Portador. Cruel destino de los portadores. En casi toda Balistea, aquellos que nacen siendo portadores son marcados en la mejilla, característica por la que algunos los llaman marcados, de manera despectiva, y se ven abocados a una vida de servidumbre. A diferencia de los dominantes, carecen del poder para invocar a un Eikon, pero también sufren la maldición de los cristales que petrifica su cuerpo cada vez que canalizan el éter, condenándolos a una muerte lenta y dolorosa. Soldado portador. Su inexorable destino. Portador obligado a servir en las filas de un ejército.
La deserción conlleva la pena capital para el prófugo y duros castigos para el resto del escuadrón, lo que incita a la vigilancia mutua entre los integrantes. Además, aunque uno logre escapar, la marca de la mejilla revelaría su condición de portador impidiendo la libertad de movimientos. Por tanto, y aunque suponga sucumbir a la maldición de los cristales o en el campo de batalla, la mayoría acata las órdenes con la esperanza de ser considerado al menos un héroe por dar la vida en defensa de la nación. Remanentes. Extraños seres que suelen poblar las ruinas empíreas. Se desconoce si están vivos o son meros autómatas, pero no requieren agua ni alimento para poder sobrevivir, y parece que la única razón de su existencia escriba en proteger su hogar de intrusos. Presentan una coraza externa hecha del mismo material indestructible que las ruinas, pero no por ello son criaturas invencibles. Es posible desprender varias partes de la coraza al acertarle sucesivos tajos hasta que la estructura se desmorona al completo. Porque lo desmontas más bien que lo destrozas. Hieródulos de Artema. Extrañas criaturas que emiten un pálido brillo azulado. Aparecen en la cámara sacra, en las profundidades del pórtico del Fénix para cortarle el paso a Clive Vigil. Bestiario. Megangrejo. Crustáceo de gran tamaño que se encuentra cerca de pantanos, mares y demás acumulaciones de agua dulce o salada. Pasa la mayor parte del tiempo enterrado en el lodo o entre las arenas aguardando a cualquier presa que tenga la desdicha de ponerse a su alcance. Desde tiempos del fundador, las gentes de Rosaria han cazado a estas suculentas criaturas por su preciada carne. Al hervirla, esta se vuelve de un color rojo intenso y en las cáscaras surgen curiosos patrones que recuerdan a la figura del fénix. Por esta razón también se los conoce como pirocangrejos. Curioso. Puede que fueran creados expresamente. Pinza de cámbaro. Especie de arácnido similar a un escorpión que se encuentra en las zonas pantanosas de Rosaria y Sambrek. Su cola remata en una pinza que se suma a sus dos apéndices queliformes con los que ataca y destripa a sus presas. Por si esto no fuera suficiente, además puede expulsar corrosivos ácidos que sintetizan su aparato digestivo a partir del agua que bebe. Antílope. Gran animal herbívoro que habita en Tormentia. Usa sus grandes cuernos y esbeltas patas para cornear y cocear cuando se siente intimidado, pero esto no acobarda a los cazadores que buscan su piel de suave y lustroso pelaje por la que se pagan grandes sumas. Cuerno grande. Tal y como indica su nombre, este gran herbívoro se caracteriza por sus colosales cuernos, que pueden llegar a medir hasta 3 varas de largo, y su gruesa piel, valiosos productos que suelen venderse en mercados de toda Valistea. De naturaleza agresiva y territorial, embiste y cocea a todo intruso que se le ponga por delante. Se encuentra en las verdes praderas de Rosaria y las vastas sabanas de Dalmequia, o sabanas. Sabanas, sí, perdón. Adamantaimai, enorme criatura de aspecto testudinio. Aunque a primera vista no parezca un enemigo formidable al que temer, no hay que subestimarlo. Ante el menor indicio de peligro, se esconde en su impenetrable caparazón, cubierto de musgo y plantas para empezar a girar sin control, cargando contra todo aquello que encuentre a su paso. Suele vivir cerca de lagos, pantanos y ríos. Bomb. Criatura de fuego flotante que se encuentra por toda Tormentia y Cenicia. Carece de piel, músculos, huesos y cualquier otra estructura característica de la fauna de Valistea, hecho que ha llevado a algunos eruditos a especular que estas especies no son una creación de la naturaleza, sino de los empíreos. Al interrumpir los procesos de combustión que ocurren en el interior de su organismo, este se enfría y se solidifica para pasar desapercibido a la vista de cualquiera, pues se asemeja a una simple piedra. En este estado aguarda a sus incautas presas para sorprenderlas con sus temibles llamas e infligirles graves quemaduras.
Si el oponente planta cara, el bomb es capaz de explotar en un violento estallido que acaba con su vida a fin de erradicar al contrario y salvar a otros de su especie. Y por último, Ferrogante, remanente empirio de forma humanoide infundado en una gruesa armadura. A pesar de su colosal tamaño, sus movimientos son ágiles y blande el espadón que porta con gran maestría. La coraza que lo protege es mucho más dura que cualquiera fabricada por el hombre, y ni el más brutal de los tajos puede medirla. Ya está por You are ahora. always welcome, Clive. Hay que hablar con Cid sobre lo ocurrido. Ojalá poder prevenirlo sobre Hugo, pero ni Clive ni los demás lo saben. Do you need any help, Miss Molly? I don't know. You could rinse and chop these greens for the stew, I suppose. Clive, was it? Hey. I heard Otto Ya, barking at ahí his va, lot earlier. joder. Didn't sound happy. ¿Otto? ¿San Barbándola? I heard you lost someone in Eastpool. I'm sorry. If there's anything you need, just say the word. Clive! You're alright! I thought you might be... Ah! Clive! You're Me alegro de alright! estar bien I thought you might be... y de verte. Ah! ¿Me sigue? No. Wanted to send a message, most likely. But did she have to go so far? You tell Sid what you told me. We can hammer out the details once that's done. Don't mind me. Just taking a quick breather, ain't I? Una tarja. I can set a broken arm, soothe a cough, settle a stomach. But there is no remedy for what happened in Eastpool. My talents are worthless in the face of such cruelty. Como mola. O sea, a ver, no quiero hacer coñas en este momento. Pero me gusta Tarja. We can keep running, or we can walk through this door. Vamos los dos. This place is getting more crowded by the day. I tell myself the bustle's a blessing. There'll be time enough for quiet contemplation when I'm dead. So, did you find the answers you were looking for? I still don't know what to make of this gift, curse, or whatever it is I've been given. But there is one thing I can say for certain. I am a dominant, Ifrit. And there is nothing I can do to change that. It is a burden I must bear until my dying day. Spoken true. Forgiveness and in turn salvation can only begin with acceptance. It's a path we all must walk, no matter how colourful our histories. Sid, you once told me that you wanted to build a place where people could die on their own terms. I did. I've been thinking about that. Why not a place where people can live on their own terms? For 13 years, killing was all I knew. So obsessed with death that I never stopped to consider the lives of those around me. Lives that I see now were scarcely worth living. Be they bearers or beggars, most march blindly to their end, never realizing that they too deserve a choice.
And I dare not turn a blind eye to their suffering any longer. So, atonement then, is it? That was the answer we found. The only one we need. I'll be expecting you both to pull your weight. And we will. Well then, with a sprinkle of fire and ice, this plan of mine might just work. What trouble are you looking to get yourself into now? The best kind. We're going to sneak into the Imperial capital and pay a visit to Mother. La traducción está mal. Creo que he dicho visitar a tu madre. No el cristal madre. Está muy chulo el castillo. Un tiempo antes esto. Consejo de sabios. And the last of our farmholds in the eastern provinces has succumbed to the blight. Without their yield, you'll be hard-pressed to fill the capital's granaries before winter. If there is a capital by then, the black creeps closer as we speak. And yet you do naught but bawl and bluster. Your Radiance? If it is fertile land the Empire requires, we need but look south. If you mean the crystalline Dominion's holdings, we are bound by mutual accord. Theirs is a neutral state whose borders we are sworn to respect. Gentlemen, did we swear to see our people starve? Well, I really do think The gates of Oriflamme buckle at the flood of those come seeking refuge from the Blight. If there is not grain enough to feed those within our walls, how, pray tell, will we feed those without? But instead of setting your minds to riddles such as these, you lock horns with an enemy from across the sea, sending our soldiers to the slaughter in their thousands. The Empire bleeds, and you sit here prattling like crones in a tea house. And you fancy yourselves leaders of men. Sanbreque is naught without her citizens. We are but their servants. If their land is being wrested away, it is our duty to claim new lands for them. Your Radiance! You cannot mean a war of conquest. That is exactly what I mean. It is time we expanded our dominion. This is the will of great Grieger. There will be uproar. Then we must find a way to distract the citizenry. But how much will that cost? And what of our legions? Shall we raise the furs? Well, someone will have to contend with the Dalmex. I will not keep you. You all have much to do. Where is my son? The Lord Prince is currently garrisoned at the Strait of Author. If it please you, I can send word requesting his immediate return to the Holy Capital. That won't be necessary. Tell him instead to see to his wounds. Bahamut's strength will be needed again soon. As you command.
I must have misheard. You mean to tell me that the mother crystals are the reason the world is dying? Are you mad? I have been called that on occasion, but no, not today. We've all seen it firsthand. Empty wastes where once were green meadows. Land drained so dry of its ether, not even the rats remained. But where was it all going? I spent years searching for an answer, until I saw it standing right in front of me. There, in the self-same crystals we look to for their so-called blessing. All right, listen. Take this crystal. How does it allow us to conjure magics? Answer, by drawing ambient ether from the air. And where do these crystals come from? That's easy. They're mined from the mother crystals. They're one and the same. Although admittedly this here fits more easily in the pocket. But the mother crystals are massive. Some as large as mountains. So you see the problem. Imagine just how much ether can be drawn by something that size. As to where it's all going, mind, well, I can't know everything, can I? We are taught that the mother crystals are divine. Their ether a gift from the heavens. For centuries, nations have fought and fallen for want of that gift. If what you say is true, how did no one else see it? Who says they didn't? Maybe the truth was inconvenient. Inconvenient to whom, exactly? The higher-ups? The gods themselves? So now you want to do something about the crystals? And what? We're not helping bearers and dominants anymore. I didn't say that. I made a promise and I intend to keep it. But if we continue down this path, there's only one fate that awaits the realm. And we can't very well set our people free if they're all lying dead in a blighted ditch. Not if we want to create a place where they can live on their own terms anyway. Sort of defeats the purpose. So, if we have to bring the old world crashing down in order to build us a new one, what say you? Are you with me? I suppose it's about time I repaid your faith. You could have just said aye. But it's nice to have you aboard all the same. Es verdad. Es una buena... Sí, sí. Me volveré a fijar en el patrón de las tierras estigias, pero seguro que tiene razón. What have I got myself into? I'm going to need more than a few potions for this. Sí, sí, sí. Mira, una nueva nota. Cristal madre. La vida de las gentes de Alistea depende casi por completo de la magia, que pueden hacer gracias a las esquirlas extraídas de los cristales madre. Por ello los considera una bendición, pero Cid afirma que en realidad son estos mismos cúmulos cristalinos los que drenan el éter y causan la aparición de las tierras estigias. Pocos conocen esta verdad y quienes la descubren son perseguidos por aquellos cuyo poder e influencia dependen del control de los cristales madre. Por eso en los trailers del juego decían, es hora de terminar con nuestra dependencia de los cristales o algo así. Y si vamos al mapa... Por cierto, iba a desbloquear algo.
Un poco más. Es que me gusta un montón este. Ah, esto también habría que irlo mejorando. Mapa mundi. ¿No me puedo alejar más? No. Hay tierras estigias que están fuera. Hay sin estigias que están fuera. Y está tocando el cristal. Y se está muy cerca. Pero igualmente pensaba que sería más obvio. Bueno, a ver, el mapa no parece ser del todo exacto también, pero bueno. Pero me gusta como en teoría. Que parece, tiene sentido. Dormitorios necesitan ayuda. Creo que es el hombre que está enfermo. Memorándum tiene una nueva entrada o varias. If everything we were taught about the Mother Crystals was a lie, then what else might we have been deceived about? I'll give you two a moment to sort out your kit. It's a long walk to Oriflamme. I wouldn't want you keeling over on the way. Creo que al salir es cuando nos toparemos con Hugo. Va a ser un buen follón. Pero es como pensaba que se iba a relajar un poco durante un pequeño periodo el juego en tema de historia. Pero parece que ya saltas a lo siguiente, gran cosa. There's work enough here for 100, and not nearly enough able bodies to see it all done. The Hideaway is lucky to have you and Jill. There's work enough here for 100, and not nearly enough able bodies to see it all done. The Hideaway is lucky to have you and Jill. Don't mind me. Just taking a quick breather, ain't I? The reports from Eastpool are disturbing. We knew the Vicereine had no love for her subjects, but to order the slaughter of an entire village. It's all gone. The letter. No. Oh, please, no. You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. How could it be any worse? I'm a courier. I carry things. If I can't do my job right, then what am I good for? Nothing, that's what. I buggered it right up. That means no herbs for the infirmary, and no fresh meat for our cooking pots. Worst of all, that letter I lost? It was for Sid. A letter he's been waiting on for days. Maybe if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but there are curse breakers in the field, counting on my arrival. No, I'll just have to own up to Otto and Sid. They're gonna skin me alive. Fine. Tell me where to look. Are you serious? Thank you. It sounds like the Hideaway could use those supplies. So, where should I start? Gotan's bales, perhaps?
I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. If you can find everything I dropped, you'll be doing us all a favor. And if you can find Sid's letter, you'll be saving my life. If it's there, I'll find it. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my next delivery in time. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and hurry, will you? Sid doesn't like to be kept waiting. I'm sure he doesn't. Voy a ver de qué trata la otra Unless it misión won't last very long secundaria. out in the elements. I should make for Sambrek as soon as I can. Wanted to send a message, most likely. But did she have to go so far? I heard Otto barking at his lot earlier. Didn't sound happy. He's never this late. I can't help. Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my own. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. And you know what it's like out there for a bearer on his own. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait, you were a soldier, were you not? In the Imperial Army? I was. Then might I ask a favour of you? I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? I'll do what I can. Oh, thank you. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lost Wing. He's been working for Quinton, the tavern keeper. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. Hey, chicos. No creí que fuerais a venir. Get it, boy! The courier said his pack might have split while he was passing through the bales. I better keep my eyes open. Good. Looks like I'm in the right area. More of the lost supplies. I doubt he could have fit much more in his pack. Still no sign of Sid's letter, though. We've come this far. Might as well ask around.
A little overdressed to be picking grapes, aren't you? Are you here for Master Quentin? I'm looking for a letter someone dropped nearby, and I suppose you've seen it. Can't say I have, sorry. Well, if you do... Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. Could have been a piece of paper. No idea if it was your letter, but you never know. Which way did it go? Towards Lost Wing? Seemed well looked after to me. Dare say someone there's been feeding it. To the village, then. Thank you. I'll have you know, manning the village entry is no small task. There's plenty of unsavoury sorts in these parts looking to get their thieving claws into what's ours. It's looking to be a fine harvest this year. ¿Y por qué ir hasta Oriflame? Para el cristal madre. ¿No serviría cualquier otro? Hay 3 que están más cerca, ¿no? Bueno, casi. A lo mejor a quien hay que fastidiar más es al Imperio. Back, are ya? Did Master Quentin summon ya? The shad's all salted and smoked, but it'll be an age before the stink's gone from my skirts. It seems we have our culprit. Sorry, boy. Someone's waiting for this. But he's waited long enough already. Hopefully this will keep our courier out of trouble. A whole day on the line and they're still not dry. But what'll we do for supper? We'll fill our bellies with thoughts of tomorrow's catch. But how did the grocer know his daughter had been stealing off to the vineyard to see the lad? Creo que el anciano que estaba enseñando, bueno, pescando con el chico, no ha dicho que quería picar algo, sino que ha dicho... bueno, el sueño de la cena de mañana nos mantendrá alimentados o algo así. Nos mantendrá. Haven't much, but you're free to look. Un segundo. Good day. Sun's setting fast. They'll all be back from the vineyard soon. Then I better go and give that stew a stir. There haven't been any surprises since your last visit. But we all know how fast that can change.
Ah, if it isn't Sid's young protege. To what do I owe the pleasure? I'm looking for a bearer called Randall. I hear he's been coming to you for work. He was expected back at the hideaway some time ago. A friend of his asked me to check on him. Randall, you say? The porter? Yes, I know him. And I can't say I'm surprised if he has been delayed. I gave him enough to do. Though, thinking about it, he should probably have been back by now. I'll go and look for him. Where was he headed? He was to meet an associate of mine to the south of here, on Lorbert's Pass. I do hope nothing's happened to him. Be sure to let me know, Clive. So it took a tilt between the Wardens of Light and Dark to finally drive the Royalists from our shores. Pity it came at such a price. They say the fields of Belenus were black a full fortnight with all the ravens. I heard from a couple of the bearers what you did to them royalists over at the care. Glad you're on our side. Es historia, ¿no? La música que pongo en la guarida. You all right? The hanged man. Thank the gods. You're one of us. We were attacked. Beastmen on the road. Randall knew he didn't play the hero, but reckless sod insisted on drawing him off. Where did this happen? Further down the road. In the clearing. Please. You have to see that he's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. Goblins. Why am I not surprised? Que tengo puesto, ¿qué coño? Yeah!
Not this time. Too slow. Le estoy dando y no hace nada. A ver si ahora puedo mejorar lo que quería. Menudas toñas. A ver. Sorry, Randall. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin. But how did the grocer know his daughter had been stealing off to the vineyard to see the lad? So it took a tilt between the Wardens of Light and Dark to finally drive the Royalists. Ah, there you are. My man told me what happened. And? I can't help but notice you're alone. Damn it. I feared as much. He's not far from the south gate. I trust you'll do right by him. Of course. I'll send someone right away. I knew he was brave, though I didn't know he was reckless. Poor fool. And you've known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work, and he liked what I paid. Because it helped keep the hideaway afloat. I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And I suppose you're none too happy either. For your trouble. Creo que con Randall Clive se ha topado con él antes. No recuerdo dónde.
I heard Otto barking at his lot earlier. Didn't sound happy. Maybe I should just own up to what Owen said. There you are. I just got back to the hideaway and thankfully Otto hasn't seen me yet. I don't suppose you, Found the things you dropped. I did. I was so sure they'd be gone. And the letter? Only a little worse for wear. No more skulking about in the shadows for me, then. And all thanks to you. Losing those supplies was one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? If only. It's from his daughter. Oh. She's off studying in Canver, and her letters are all that keep Sid sane while she's away. He never mentioned a daughter. Oh, he's a busy man. And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin bolts. So I'd say you did us both a service. Here, for your troubles. If there's anything you're wanting from Sid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. A ver si es verdad. Don't mind me. Just taking a quick breather, ain't I? There's work enough here for 100, and not nearly enough able bodies to see it all done. The hideaway is lucky to have you and Jill. If everything we were taught about the Mother Crystals was a lie, then what else might we have been deceived about? No puedo hablar con él. Esa es la carta. Ha dicho algo, pero como estaba hablando con Jill, no le he oído. Por desgracia. Voy a entrar y salir, a ver. Voy a ir a la historia. Sí. Voy a ir a la historia 2. And how might this old soul be of service? I have compiled some new entries, if you would like to see them. Now this, I believe you will find most interesting. Pacto Continental, tratado internacional celebrado hace varias centurias. Establecía una moneda común y sentaba las bases del sistema de esclavitud y mercado de portadores. En él también se implantaba un calendario universal, marcando un nuevo inicio para la humanidad. ¿Todo el mundo vino hacia aquí? No creo. ¿Cómo se dice? Si yo ya habiendo vivido fuera, que yo sepa. El fundador, figura histórica que, tras el declive de la civilización empírea, se estableció en la región occidental de Tormentia y fundó el Gran Ducado de Rosaria. En aquellos años oscuros de miseria y congoja que siguieron los pecados de CMX, los pocos supervivientes de la tragedia repudiaron la magia, temerosos de incurrir en la ira divina de nuevo. Vagaron por tierras inhóspitas en soledad, de este a oeste, de norte a sur, sin asentarse nunca en ningún paraje. Sin embargo, uno de estos hombres decidió luchar contra el destino que lo condenaba a una vida errante hasta el fin de sus días.
Se despidió de sus semejantes y construyó una pequeña choza con ramas y follaje en lo alto de un cerro, donde pasó la noche. Al día siguiente comenzó a reunir piedras, una labor que continuaría durante semanas, hasta erigir una payoza con tejado de bálago. Al principio, las pocas almas errantes que pasaban cerca de la vivienda la rehuían, recelosos de los infortunios que el comienzo de una nueva civilización podría conllevar. Sin embargo, aquellos disconformes con una vida sin hogar ni futuro empezaron a construir cerca de allí otras cabañas, valiéndose tan solo de su ingenio, la fuerza de sus brazos y el sudor de su frente. Con el inexorable transcurrir del tiempo, la aldea dio paso al pueblo, el pueblo a la ciudad y la ciudad a la nación. A ese primer hombre, como a todos los de su especie, le llegó el día de la muerte, pero su legado pervivió y pervive en todos los corazones rosarianos. Bueno, muchas cosas más. Una verdad sobrecogedora, líder de la guarida y dominante de la Mu. En su pugna por crear un mundo donde todos pueden morir en libertad, descubre que los cristales madres son la causa de las tierras estigias. Es entonces cuando planea destruirlos para salvar a toda Valistea y sus gentes. Sacro Imperio de Sanbreque, fe gregorana, nación situada al noreste de Tormentia con capital en Oriflame. Es la mayor teocracia de toda Valistea y cuenta con el cristal madre de la cabeza del dragón. La fe gregorana juega un papel trascendental en la organización gubernamental y militar del imperio, pues según su credo, el emperador es la encarnación de la diosa Grégora. El cuerpo de caballeros dragontinos, acaudillados por el dragón de dragones, se encuentra a sus órdenes. Cabeza del dragón, cristal madre bajo el dominio del Sacro Imperio de Sanbreque. Su imponente silueta se alza sobre la sacra capital de Oriflame, símbolo de la gloria y la prosperidad del imperio. Sin embargo, algunos miembros de las altas esferas imperiales comienzan a poner en duda la estabilidad de la nación debido al avance de las tierras estigias y la aparición de acumulaciones de éter. Esto es nuevo. Acumulaciones de éter. Silvestre Lesage, emperador del Sacro Imperio de Sanbreque, que accede al trono respaldado por el poder de su hijo Dion, dominante de Bahamut. Cardenal Supremo, líder del Consejo de Sabios y segundo en la jerarquía del Sacro Imperio de Sanbreque, solo por detrás del emperador. Goza de una autoridad incuestionable y cuenta con la plena confianza del emperador para gobernar el imperio al frente del Consejo. En personajes, Clive, tras unirse a Cid, en el pórtico del Fénix, Clive comprende que él es el dominante de Ifrit y el asesino de Joshua. Tras aceptar esta amarga verdad, es testigo de la matanza de Eastpool, tragedia que lo mueve a luchar junto a Cid para liberar a los portadores de su esclavitud y destruir los cristales madre. Dion Lesage, primogénito del emperador Silvestre de Sanbreque y dominante de Bahamut, toma el campo de batalla junto a sus hombres, el cuerpo de caballeros dragontinos, para hacer frente a cualquier amenaza que se cierne sobre su nación. En el año 873, durante la batalla de Cerro Belenus contra el reino de Wallet, invoca a su Icon para hacer frente al poderoso Odín. Eso ya estaba, ¿no? Lugares y sucesos. Oriflame, capital del Sacro Imperio de Sanbreque, ubicada en una península que abraza la bahía Oilfest, al noroeste de Tormentia. Se extiende al pie del cristal madre conocido como Cabeza del Dragón. En la ciudad se encuentra el castillo Algodragón, residencia del Sacro Emperador y lugar de reunión del Consejo de Sabios y el resto de instituciones gubernamentales del imperio. El hecho de que el dominio, el reino que creo que es el que está en el centro, no haya dicho nada, no haya hecho acta de presencia, significa que, o sea, ahora lo van a invadir o empezar a conquistar tierras. Me da que va a o bueno, tal vez aparezca como otro reino, sí que está sufriendo por la culpa de esos ataques, o va a aparecer como en un papel inesperado, más fuerte tal vez de lo que pueda aparentar. Porque no hay nada todavía de este sitio, del dominio, ni siquiera el nombre está en el códice. Castillo Albodragón, castillo de Oriflame, capital del Sacro Imperio de Sanbreque, donde el emperador y sus cardenales gobiernan la nación. Su hermosa silueta recortada sobre la cabeza del dragón y la ciudad que se extiende a sus pies componen una estampa que deja boquiabierto a todo aquel que la contempla por primera vez. Cierto es. Consejo de Sabios.
Órgano gubernamental del Sacro Imperio de Sambrec. Está conformado por 5 cardenales de la Iglesia gregorana, que ejercen el gobierno de la nación. El emperador es en teoría un monarca constitucional, una figura simbólica, pero en realidad controla de facto el Consejo de Sabios y el devenir de Sambrec. Los 5 cardenales, las 5 máximas autoridades del Sacro Imperio de Sambrec por debajo del emperador. Integran el Consejo de Sabios, un órgano gubernamental constituido por el Cardenal Supremo, representante de Oriflame y Sambrec Central, y el resto de cardenales, regidores de las 4 secciones en las que se divide el imperio. Norte, sur, este y oeste. Campos del Este. Región oriental de Sambrec delimitada por el estrecho de Auza. No hace mucho, en sus fértiles suelos se cultivaba la mayor parte del grano, frutas y hortalizas del imperio, hasta que las tierras estigias los corrompieron y forzaron a sus habitantes a buscar refugio cerca de la capital. Tal vez los dominantes en conjunto. A ver, la gente puede extraer el éter, usar... No, espera, ¿los cristales son catalizadores o lo almacenan? Almacenan el éter también por su cuenta. Y se puede usar a través. Tal vez unas figuras muy poderosas como los Icons puedan revertir el flujo, o no, al menos por un momento, hacer que los cristales madre expulsen ese éter en vez de seguir absorbiendo. Ah, aquí está, mira, dominio cristalino. Nación neutral situada entre Tormenta y Cenicia, con capital en Twinside, una ciudad erigida en las Islas del Arca. Durante años su cristal madre, la cola del dragón, ha sido objeto de constantes disputas entre naciones vecinas, hasta que la firma de un pacto de no agresión puso fin a los conflictos. Carece de dominante al servicio de la nación. Entonces Leviatán, o no, o nadie lo tiene. ¿Quién tendrá Leviatán entonces? Puede que sea independiente, quiero decir, por ejemplo, Benedicta, antes de... heredó Garuda porque era parte de unos pueblos en concreto. Jill es de unos pueblos del norte. Lamu, Cid con Lamu, no sé por qué, no he leído por qué lo puede haber heredado, que sea cuál es la causa, si familia o pueblo. Y los otros sí que están más ligados. Ahí estoy muriendo donde no es. Estrecho de Auza, estrecho al norte del dominio cristalino que separa los continentes del Tormentia y Cenicia, con Sambrec al oeste, Wallet al este y el dominio cristalino al sur. Sus costas se encuentran bajo vigilancia constante y sus aguas son testigo de continuas tensiones políticas. Entonces el mapa es distinto, es un segundo, Fe gregorana, religión oficial del Sacro Imperio de Sambrec. Sus fieles adoran a Gregora como la única diosa verdadera. El emperador ocupa el máximo escalafón en la jerarquía religiosa junto a los cardenales, quienes lo eligen mediante votación, aunque en la práctica carecen de poder real. El dogma gregorano considera a los dragones criaturas sagradas, a los que el imperio ha protegido y amaestrado desde su fundación. Entonces, mapa mundi. Se debería ver así el mapa, tal y como está ahora. Norte, sur, este, oeste. Tal vez sea así, sí. Tal vez así sea la manera de verlo. Dung had so many uses. Do you need any help, Miss Molly? I don't know. You could... Prince Clive, was it? So what God's forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The Holy Capital. And what business would you lot having... On second thoughts, I don't want to know.
Me alegro de que no haya nada mejor. A ver, poción 4-4, tal. It'd better all be here. You're rubbing me blind, you know. You got out else? Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, summat foul's brewing. And it ain't Tyre's borbile tea. Just go and see Otto, will you? All right. I see I'm busy here. So, will it be? Ignaria. Con su lengua de fuego, palabras de destrucción pronunció. Caray. Tempestador. Me gastará la otra arma legendaria, pero ¿qué dices? Bueno, a ver si no hay más remedio, porque me gusta más Ignaria que Tempestadora, pero... ¿Y no puedo mejorar? Hostia. Should last you a good while. And? No quiero cambiar a Invictus, la verdad. Uy. La llevaré un tiempo, pero la verdad es que mola más Invictus. Si es que debería llevar Invictus, porque es como su espada. You're all right. I thought you might be. Ah. A ver si hay algo nuevo aquí. I heard Otto barking at his lot earlier. Didn't sound happy. Take a seat, Clive. I'll fetch you. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the Royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This? Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send the Stolas in the morning, let her know you're coming. We go way back, and she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but... who is this Dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman,
if you know what I mean. A woman. Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Ok. Bueno, ahora tengo ganas de verla. Mm. Ok, que las activa, o sea, no me parecen como I señal. suppose that's everything. Now to find Gav. Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. Me? The way I see it... So, what'd you say? Quick look. Ajá. Ok, bueno, tocará hacerlas antes, vale. Vida en libertad y zumbidos en los campos. Vale, pues iría a hacer estas Think you dos. can help? Pausa.
He vuelto. Estaba pensando que espero no tener que sacrificar ahora Ignaria para la próxima espada de Icon que tenga que fabricar. Porque Ignaria mola. La anterior no me importaba demasiado. Vamos a hacer las misiones rápidos. No creo que me dé tiempo a lo principal entonces. Pero es una lástima porque no he hecho mucha historia hoy de la principal y es lo que más me interesa. Pero tal vez puedo empezarlo un poco. Pero como se va alargando, tal vez tenga... No sé, voy a hacer ya las misiones. Me? The way I see it. So, what'd you say? Here you go. Hay un monolito aquí, sí. Ah, you're Sid's man, if I'm not mistaken. Couldn't trouble you for some assistance, could I? That depends. What do you need? Some new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quintin a pretty penny to convince their owner to part with them. Man must have been a bloody tyrant. Can't get a peep out of them, try as I might. They're probably terrified of you. You're probably right. Dare say it'd take a bearer like yourself to open them up. So, will you have a word with them? Help them settle in? I can try. That'll do me. Tell them they're safe, and that if they need anything, they just have to ask. I'll let them know. Appreciate it. They're sitting over there, taking a long overdue breather, looks like. Es chulo el pomo. Bueno, la espada en sí, porque no es solo negra y punto. Si se podía ver de cerca, está como... El detalle es bueno, está bien, me gusta. So you're the new arrivals. Is there anything I can get you? You're safe here. They don't punish people like us for speaking our minds. Truly. I'm hungry. My sister too, we're starving. Wait here. I'll fetch you something from the tavern. Thank you. I won't be long. You stay here and rest. But how did the grocer know his daughter had been stealing off to the vineyard to see the lad? I suppose I have a moment. What is there to know? When I arrived... Yet... It is a rare day, and for what?
If that is all. Can I have another cup, Daddy? I'll have 2 plates of whatever you're serving. Sorry. We've enough mouths of our own to feed without tending to the wants of outsiders. It's not for me. It's for some new arrivals. Oh, my apologies. I didn't see the mark. So you're a comrade? Well, in that case, you may have whatever you require. Take all the bread and wine you want. That's really all it takes. One look at the innkeeper's mark. Of course it is. I do as Master Quinton commands, as do we all. And Master Quinton commands that none of his favoured guests be left wanting. Well, don't keep our new comrades waiting. Take what you need and see that they eat their fill. Bread and wine. Hopefully this will be enough. Ah, esta es parte de la estructura negra de las naves. Me gustaría volver a fijarme en el mazo que llevaba ese campeón imperial. Ahora que he visto algunas piezas por aquí, me recuerdan. Estas... es que no sé cómo llamarlo. Esto que parecen cadenas. No, pero la parte que sobresale es parecida a lo que tenía en el mazo. En la maza. Don't tell me. Turnips for supper again. Unless you'd rather have Gizal greens. Brother, did you see? That bearer spoke to a master. What manner of place is this? Here. Bread and wine from the tavern. May we? Truly? He notado como si les bajara el vino por la garganta con el mando. Such plenty. Never in all my days. Brother, this place is like a dream. We sat and no one shouted. We ate and more was offered. I know. I can't believe it. You're free now. And the next time you're hungry, you need only ask to be fed. Thank you for everything. Thank you. Deberían de flipar cuando le preguntaran qué hace Clive. He derrotado un par de icons. Pero, ¿what? Sí, tengo un par de amigos que son icons también, que tienen dominantes. Now his daughter had been Yo stealing también lo off to the soy. vineyard to see the lad. There were purple handprints all no, over her skirts. Master Quinton will never forgive me if I don't save that crop. I want no trouble.
Wait, that's... Oh, glory to Grieger! You were the hanged man! I took you for a rogue. If you're a friend of Master Quinton's, then perhaps you'll help me. His vineyard, Lostwing's pride and joy, has been beset by a plague of giant wasps. And you need someone to solve your pest problem. I do indeed. I've never seen them so far from the forest, nor so mean, for that matter. I suppose the smell's got 'em worked up. And little wonder. This'll be the finest crop we've ever known if the fiends don't eat it first. I tried chasing them off myself, but they won't flee from the likes of me. And if I don't bring those grapes in for pressing soon, Master Quinton will have my guts for garters. You look like you can handle that blade of yours. Will you put it to use for a comrade in need? Please, rid us of these wasps so I can be about my business. All right. I'll see to it. Oh, thank you. You'll find them over at Gotan's Bales on the edge of town. And hurry, Lostwing needs those grapes. That must be the vineyard. A few wasps shouldn't give me too much trouble. It's over. Looks like that was the last of them. I'd better let Quinton's man know. La dama, aliada de Cid en Northreach. Cuando Sanbreque comienza a rearmarse tras su humillante derrota contra Wallet en Cerro Belenus, informa a la guarida de los movimientos del Imperio. También es ella quien va a ayudar a Clive a cruzar el puesto de control en Northreach para poder llegar a Oriflame.
did the grocer know his daughter had been stealing off to the vineyard to see the lad? Those wasps won't be interfering with your harvest anymore. Oh, thank you. Master Quinton would have had my head if I'd lost the crop. I'd say you've earned a reward. Our Gotand Rouge fetches a handsome price among the rich and powerful of the realm. We use that money to keep our comrades fed and imperial wolves from our door. The vineyards were Master Quinton's idea. He wanted to give bearers a place to work, a place where they'd be safe. Well, he certainly seems to have done that here. I'm glad I could help. I'll see that he hears of your kindness. And once this vintage is ripe for drinking, there'll be a glass or two raised in your honor. Fetch! The tavern. It's done for. I've seen your face before. You're a friend of Martha's. Help us, I beg you. Help you with what? Bandits in the Golden Stables. They're waving their swords around. I think they're gonna kill someone. When I saw what was happening, I slipped out the back. I should have stayed, but... Oh, please help them. All right. I'll see to your problem. Thank you. How many were there? I was out of the door too fast to count. They looked a nasty bunch, though. Be careful in there, all right? Ha! Golden Stables my ass. All Martha's hiding back here is coppers. Huh? Oh, that's a fine sword, friend. Heavy, though, I expect. What say we relieve you of it? Qué tontos. Get it, lads. I want that blade. Let's get this over with. Stay down! It's over. Stay down! I'll be keeping my blade, thank you. Qué espadas más There he is! The hero of the Golden mantenidas, tío. Stables. People will think twice about pushing us around again, thanks to you. We're lucky you were nearby. No good cowards wouldn't have dared set foot in the place if I'd been here, of course. But you weren't.
I thought you told me you had someone watching the place. The Blood Axes keep an eye on the tavern, yeah. When they're not busy keeping the peace, that is. I've spread them as thin as they'll go. The Empire might be in charge, but that don't mean they care to keep us safe. If it weren't for the Blood Axes and me, merchants won't come near these lands for fear of what might happen to them. I see. Then you do Rosaria a great service. Just as you did today. You're a useful man to have around. Here. And there'll be a mug of something tasty waiting for you whenever you next stop by. Right, we've got work to do for to make this place presentable. You best be going, before I arm you with a mop. There he is, the man of the hour. You're the one who saw off the bandits, aren't you? Martha was singing your praises. Takes a brave man to march into danger out of the goodness of his heart. You have my respect. A Rosarian salute. Oh, what is it they say? Old habits die hard. I trust you won't be reporting me to the Viceroy. If we'd had a few more like you about, perhaps the Rosfields might still... Listen to me rambling on. Thank you Hostia, qué again, guapo. and take care of yourself. ¿Era un guarda ducal? Como mola. You could make a fortune selling our swords out in the east. Yeah, maybe even enough to pay for our coffins to be shipped back home. Ve que mi reino esté allí. Si es Rosalie, pero... Caray, que hay sitios aquí. Vale, vuelta a la guarida. Mira, todavía voy a tener tiempo de lo principal si no hay más secundarias. Genial. Voy a hablar por si acaso con no me acuerdo del nombre. Gout. All right. Quick look. Estupendo. Seen enough? This tongue had so many uses. Have you come for a tale? Or perhaps you have one of your own. I have Tiene a una buena few voz new este hombre maps that también. might interest you. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Gout. Mano derecha de Otto. Además de ayudarlo a administrar las finanzas de la guarida, se encarga de leer los informes recibidos y seleccionar los encargos que requieren ayuda a los libertadores. Nació portador y trabajó como esclavo en una taberna de Oriflame, donde su dueño le propinaba brutales palizas, hasta que Otto lo rescató y lo llevó a la guarida. Nunca había una revuelta de portadores, teniendo ellos la habilidad de usar la magia. A ver, claro, los soldados a lo mejor preparados y seguramente tienen cristales. Uy, mira mi gato. Mi gato ha venido a decir hola, aunque más bien viene a quitarme la silla, como de costumbre. ¿Dónde está? Ch, tú. Un segundo. No. No. No.
Hala, ya se ha quedado con mi silla. No te quejas. Un segundo. Bueno, lo del códice ya está, solo era para Goat. Aunque ahora que lo pienso, con la silla que voy a coger ahora, es de madera y no tiene... A ver, sí que tiene para la espalda, pero tiene espacios para que pase el aire. Tal vez esté mejor. Porque en mi habitación hace mucho calor. Espero que esté contento el gato. Me ha quitado ya el sitio otra vez. Ay, que tiro el mando. Vale. You are always welcome, Clive. Voy a volver en algún momento con... Do you need any help, Miss Molly? Cid. A ver si se... Si dice... lo que sea que tenga que decir al recibir la carta. Porque creo... Oh, bueno, claro, no, eso no tiene por qué ser. Probar suerte. I'll give you two a moment to sort out your kit. It's a long walk to Oriflamme, and I wouldn't want you keeling over on the way. If everything we were taught about the Mother Crystals was a lie, then what else might we have been deceived about? Bueno, pues sí. Don't mind me. Just taking a quick breather, I heard Otto barking at his lot earlier. Well, someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. Just the three of us, then? Drakeshead is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. Sid, I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. Well, he's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. Torgal no viene. Sí, ¿no? Sí, toma. Primera parada en... Bueno, paran en los Wing. So, we're meeting in Northreach. And will I find Sid and Jill before this dame finds me? In case you were wondering, the boys finally cleared the road to Northreach. But there's no need to hurry, is there? I can think of a few reasons you might want to linger another night or two.
Ah. Ok. Ah, bueno, puedo desplazarme hasta el nido del dragón, ¿no? No sé si hace falta. A ver. Puedo ir tirando... Y así voy ganando experiencia. No sé. Iré un poco más deprisa. But how did the grocer Perderé know his tiempo, daughter pero had been bueno. stealing ¿Qué ruta debo tomar? up to the vineyard? Por ahí. Ah, no, espera, a lo mejor no tengo que hacer tanto. No, vas a... Ahí. Por aquí. Por suerte todavía no ha pasado nada en la guarida, pero al estar fuera de un tiempo tal vez pase algo. De mientras, a no ser que se entere Hugo de que estábamos fuera, Is it safe to ride some pues more flesh molaría now? que cargara I wouldn't contra say Oriflame safe, él solo. but at least now it's possible. Creo que podría derribar el castillo por su cuenta, y no lo digo por la estructura en sí, evidentemente que podría, me refiero a contra un ejército y Bahamut, si es que está de vuelta a la capital. El príncipe me parece, y creo que es la impresión que quieren que tengas, que tiene que pasar todavía por cosas. Ya sé que batalla y todo lo que quieras, pero parece no poco experimentado en sí, sino poco experimentado en experiencias fuertes. Por cómo se comporta, lo digo. Nivel 21. Keep your distance, boy. Bueno. This won't be easy.
Qué mal. Not this time. Será de hipogrifo. Incrementa el daño ejercido infligido al ejecutar un tajo abrasador en un 7%. No recuerdo ver el tajo abrasador. Ah, debe ser. Sí. Se me ocurre otra cosa. A ver si este poder especial de Clive de poder absorber el poder de los otros Seikons está hecho adrede también, con tal de que los tenga todos y pueda provocar algo. Había dos chocobos hace nada. Stay down. That's enough. Stay down. Anda que no mola la onda térmica. ¿Cuánto me tendría que acercar? Digo, para coger ese objeto de ahí. Voy a observar.
Ah, ahí está el bastión. Anda, ahí no lo había visto. Ahí está la capital. La ciudad es muy larga y habría que atravesarla entera. Voy a explorar por aquí. Mira, ahí hay más dragones, ¿no? No, son chocobos. Hay objetos al final de la orilla, recuerdo. Que porque no puede estar en esta orilla. Pero primero eso de ahí. No son chocobos. Keep your distance, boy. Me ha dado bien. ¿Porgal? Se ha cargado él solo a uno de estos.
Not this time. Bueno, tristemente aquí lo dejo. Me encargaré de estos raptores por aquí. Buscaré todos los objetos que hay por la zona de la derecha, por aquí. No sé si tengo acceso aquí. Bueno, luego coger el objeto de aquí y ya está. Seguimos con la historia. Bueno, hasta la próxima.